hora de aguantar un poquito. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por venir aquí, a los que habéis venido y a los que sé que no han podido venir y que me han rogado que grabe la charla o que la repita otro día porque le era imposible estar, pues también agradecida por la intención y las ganas que tenían de venir. Esta charla es especialmente importante hoy para mí. Hay algunas charlas y algunos momentos que son especiales en la vida de cada persona y esta pues tiene especial relevancia porque estamos inaugurando Madre Tierra con esta reunión, con este encuentro. Y elegir el tema ha sido un poco delicado. Tenemos muchísimas cosas de las que hablar, muchísimas ganas de aprender y realmente escoger un tema pues era difícil en el sentido de que nos apetecían todos, nos apetecían muchísimo. Al final nos hemos decantado por las leyes del universo, las 36 leyes del universo, retomando un poco el trabajo de Diana Cooper, porque creo que es un tema que nos va a permitir abrir la puerta para este comienzo que estamos realizando ahora. Vamos a hablar un poquito de todo, vamos a poner un poquito de orden, muchísimas cosas de las que hemos escuchado y nos va a permitir a partir de aquí tener un primer paso, un primer peldaño para empezar a trabajar con un montón de temas, con un montón de talleres, de reuniones, de actividades que podemos desarrollar a partir de la charla que tenemos hoy. Seguro que habéis oído hablar de las leyes del universo con muchísimos nombres. Las leyes del universo, las leyes de la vida, las leyes de la creación. Hay muchísimos trabajos hechos, sobre todo en esta época en la que estamos tomando cada vez más conciencia del cambio de mentalidad, del cambio de enfoque, del cambio de vida, viendo que el sistema en el que estamos viviendo no funciona, no somos felices, no encontramos plenitud en nuestra vida. Igual la cosa nos va bien, tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestra familia, pero hay un algo que no termina de llenarnos. Hay mucha crisis de valores, hay mucho vacío en general, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Y esa toma de conciencia de que algo falla y de que tenemos que vivir de otra manera ha calado mucho y es lo que ha hecho pues, que vayamos investigando, vayamos preocupándonos en buscar respuestas, en intentar cambiar eso que no sabemos exactamente qué, pero que cada vez vamos descubriendo qué es, para que podamos tener ese poquito de felicidad en la vida, que la felicidad en la vida en absoluto es una utopía. Puede ser una utopía esa felicidad romántica, como un estado de estar en una nube y no tener ningún quebradero de cabeza y todo resuelto, pero eso no deja de ser una visión romántica de la propia vida o de la propia felicidad. Cuando yo me refiero a felicidad, me refiero a ese estado de plenitud, ese estado de satisfacción personal, en el que, aunque nos queden muchas cosas por hacer, estamos satisfechos con lo que estamos haciendo, con el camino que llevamos, incluso satisfechos con eso que nos queda todavía pendiente, porque sabemos que si seguimos rodando, si seguimos andando, seguimos viviendo y seguimos aprendiendo, eso también llegará el día en que lo consigamos. A ese sentido de felicidad un poquito más real y ajustada a la vida tal como es, sin ensoñaciones, sin prejuicios, sin juicios de valor, sino sacándole a la vida todo el partido que tiene, es algo que podemos lograr, siempre y cuando empecemos a trabajar con conciencia y con coherencia. Y ahí es donde entran todos estos trabajos que están sacando con unos esquemas o con otros las llamadas leyes del universo o leyes de la vida. ¿Por qué me he decantado un poco por el trabajo de Diana Cooper? Porque quizás hasta ahora es el trabajo más completo que hay, el resumen mejor estructurado y más completo de todas las leyes y las explicaciones que se han dado a esto que llamamos vida con mayúscula y universo. Diana Cooper estructura las leyes del universo
en 4 grandes grupos. Y cuando yo leí su trabajo y empecé a interiorizarlo, me viene una frase, fue: la vida sí que tiene libro de instrucciones. Nos hemos dicho tantas veces, hay que ver, que tenía que tener esto, instrucciones, va en la vida que no sabemos por dónde cogerla, no sé cómo ser padre, no sé cómo encajar esto del trabajo, no sé cómo manejarme en los asuntos. Si es que tenía que tener un libro de instrucciones, sí que tiene la vida un libro de instrucciones. Lo que ocurre es que hasta ahora no nos hemos preocupado de buscarlo, ni de leerlo, ni siquiera de entenderlo. Lo tenemos mucho más cerquita de lo que nos imaginamos, mucho más accesible de lo que pensamos. Lo tenemos dentro de nosotros mismos, en nuestro interior. Podemos decir que es el conjunto de nuestra conciencia, de nuestra intuición, de nuestra verdad, de nuestra alma, llamadlo como queráis. Pero es esa voz interior que te dice lo que tienes que hacer en cada momento. Y no escuchamos. Nos ponemos 1000 excusas, nos ponemos 1000 trabas, nos llenamos de prejuicios y no le hacemos caso. Y luego decimos, ay, sí, es que sí, pero es que esas instrucciones las tenemos dentro de nosotros. Y un poco esa fue la sensación que a mí me evocó este trabajo, y por eso quería compartirlo hoy con vosotros. Un poco con ese chascarrillo, la vida sí que tiene su libro de instrucciones, y aquí lo tenemos. Vamos a desgranarlo un poquito hoy. De hecho, lo que vamos a hacer, no vamos a profundizar prácticamente nada, porque Diana Cooper establece un conjunto de 36 leyes, y si empezamos a profundizar en cada una de ellas, no acabamos en mucho tiempo. Entonces hoy simplemente lo que voy a hacer es presentarla, crear un poquito esa inquietud, compartir con vosotros lo que ya tengáis trabajado, lo que queráis aportar sobre cada una de las leyes, y un poco dejarlo ahí, en esa toma de conciencia, en ese contacto de esa esperanza o esa tranquilidad de que sí podemos manejarnos con la vida y de que podemos cambiar las cosas que no nos gustan de una manera sencilla, sin necesidad de hacer nada dificultoso, salvo ser sinceros con nosotros mismos. Quizás ahí es donde está la dificultad, que tenemos que aprender a ser sinceros con nosotros mismos, tener el valor no solo de escucharnos, sino de hacernos caso. Bueno, pues en esos 4 grupos que establece Diana Cooper, establece el grupo de las leyes de la vida, las leyes de la creación, las leyes de la conciencia y las leyes de frecuencia superior. Las leyes de la vida son de las que más hemos oído hablar, porque ahí es donde está incrustada la ley del secreto y la ley de la atracción, que tanto ruido ha hecho y que tanto nos ha dado que pensar. Bueno, es solamente una de las 36 leyes, con lo cual, si yo trabajo solo una ley, obviamente no voy a tener resultados. Me voy a acercar, voy a empezar a aprender a trabajar con el sistema, pero obviamente con una sola ley que yo trabaje no voy a llegar a ningún sitio, porque tengo que aprender el conjunto de las leyes. Y cuando hablamos de aprender el conjunto de las leyes y de manejarnos, no es porque sea algo extraño, es simplemente porque todo sistema vivo tiene su funcionamiento. Si llevamos el ejemplo a una máquina, pues una máquina, nosotros no podemos hacer cualquier cosa con cualquier máquina. Una máquina, un ordenador, tiene un trabajo específico, unas funciones concretas con las que nosotros vamos a poder realizar un trabajo. Si en vez de un ordenador cojo, pues no sé, una fresadora, voy a tener una función diferente con unos resultados diferentes. Por mucho que yo me emperre en querer imprimir un papel con una fresadora, no voy a poder hacerlo. Pues eso es un poco lo que quiero que saquemos de aquí. El universo, como un sistema creado, tiene su funcionamiento, tiene sus leyes de funcionamiento. Y esas leyes de funcionamiento son las que vamos describiendo con estos temas. Las leyes de la vida, como decía, tenéis ahí en la hojita para que no os perdáis, porque son muchas. Voy a ir nombrándolas poco a poco y entrando sucintamente a ellas.
Las dos primeras, como es arriba, es abajo, y como es dentro, es fuera. Es una expresión de la fractalidad del universo. Seguro que habéis escuchado también esta palabra, habéis oído hablar mucho de geometría sagrada, de la fractalidad, de los hologramas. Pues esas dos leyes vienen a manifestar eso. Como es arriba, es abajo, o hágase en la tierra como en el cielo, viene a manifestar lo mismo. Como todo lo que tenemos es energía, esa energía es un molde que cuando vaya bajando de frecuencia se va a condensar, igual que el agua se condensa en hielo. Esa energía se va a condensar en materia y va a tener exactamente la misma esencia que tenía cuando era energía pura. El agua sigue siendo agua, sea un cubito, sea líquido o sea vapor. Nuestra materia sigue teniendo la misma esencia, esté condensada en materia o esté vibrando en cualquier plano de energía. Por lo tanto, todas esas estructuras de síntesis energética, como ondas de información, ondas de coherencia, que es con lo que se maneja la energía, que lo podemos explicar desde la física como ondas de información, lo podemos explicar desde las matemáticas, como con geometría sagrada o con fractales. Al final lo que me está diciendo es lo mismo, que todo está hecho de la misma cosa, por lo tanto todo tiene la misma estructura. Lo mismo que no podíamos sacar un papel impreso de una fresadora, yo no voy a poder sacar cualquier cosa del universo creado, salvo lo que ya ha sido creado y contiene en esencia. Es la potencia y el acto. No vamos a poder manifestar nada diferente que no esté en potencia en alguno de sus puntos. Y puesto que el universo lo contiene todo, vamos a poder manifestarlo todo, pero dentro de esa estructura de fractales. Por lo tanto, vamos a trabajar siempre con imágenes. Por eso decimos que el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios. Tiene sus mismas cualidades, tiene su misma esencia, porque es una parte del universo creado y por lo tanto contiene esa misma estructura. La ley de la petición. La ley de la petición es el pedir y se os dará. Cuando nos referimos a esta ley, no se trata tanto de decir quiero dinero, quiero un marido o quiero un apartamento. Se trata más de pedir y de solicitar los recursos que nosotros necesitamos para realizar aquello que queremos realizar, aquello que forma parte de nuestro proyecto. En el momento en el que nosotros estamos pidiendo algo concreto, estamos limitando la acción creadora del universo. Y puesto que nosotros estamos en una dimensión limitada, porque estamos en una tercera dimensión y el universo es multidimensional, somos conscientes de nuestras 3 dimensiones y someramente empezamos a intuir el resto de dimensiones. Pero no tenemos claro ni cómo funcionan ni lo que hay, puesto que nuestra conciencia o nuestra parte más consciente, mejor dicho, es evidente en esta tercera dimensión. En el momento en el que yo pongo el foco sobre una cosita limitada, estoy limitando el poder creador del universo. Si yo lo que quiero es conseguir dinero, porque ahora mismo la situación económica en la que me encuentro sea un poco comprometida, lo que tengo que solicitar son los recursos para yo poder tener ese dinero. O sea, solicitar un puesto de trabajo, incluso pidiéndolo así, seguimos limitando. Pero podemos dar ejemplos, decir, a ver, yo necesito mejorar mi situación económica. Estaría bien que yo consiguiera un trabajo con estas condiciones. Estaría bien que yo consiguiera, pues no sé, una ayuda o lo que sea, lo que se nos ocurra. Podemos solicitar eso, pero siempre dejándolo. Esto, pero que se mejore, que sea lo que sea bueno para todos nosotros, no solo para mí, sino que forme parte del equilibrio natural de este universo creado que es el cosmos. De esa manera nosotros estamos permitiendo que si la entrada de dinero a mí me tiene que llegar por un sitio diferente que un puesto de trabajo, yo no la bloquee.
A lo mejor yo no la estoy viendo y a mí la entrada de dinero me va a llegar por otro sitio. Si yo tengo mi foco, como ahora veremos, la ley de la atención, en el puesto de trabajo, no estoy permitiendo, estoy bloqueando la entrada a ese otro paso. Entonces, como yo no sé, tenemos que dejar que la vida nos sorprenda. Como yo no sé por dónde me va a llegar eso que yo estoy pidiendo, ese bien o ese recurso que yo estoy pidiendo, vamos a vamos a abrir todas las puertas posibles y vamos a abrirnos nosotros también para que nos entre y poder reconocerlo cuando nos llegue. Por lo tanto, la petición tiene que ser siempre abierta, no cerrada, siempre una petición abierta y lo más amplia posible dentro del equilibrio del universo creado. La ley de la resistencia nos habla de los bloqueos internos. Pedimos, pero luego nosotros mismos cortamos el flujo de esa recepción por prejuicio, por miedos, por mil cosas. Recuerdo, por ejemplo, en una ocasión, una chica que me decía, estábamos hablando de las relaciones de pareja y de las situaciones que teníamos cada uno en ese momento, y me comentaba, si es que yo lo que quiero es una persona que y me contó todas las cualidades que quería de ese chico. Y entonces yo me quedé mirándole y le dije, ¿tú estás segura? Y dice, sí. Búscame otro a mí. Digo, pues si a ti te viene una persona así, digo, estáis de los pelos a los 3 días. Y dice, ¿cómo va a ser eso? Digo, porque tú me estás describiendo una persona que quieres que te mueva, que te dé empuje, que te dé apoyo, que tal. Digo, pero tú estás en una situación de confort en la que no quieres eso. En el momento en el que esa persona te espolee, tú vas a decir, oye, que no me mandes tanto, que yo en mi vida decido yo. Ya estamos limitando eso que estamos pidiendo por esa zona de confort. Pues igual que con este ejemplo tenemos un montón de prejuicios respecto a todo. Y cuando empezamos a analizar los prejuicios que tenemos, realmente nos asombramos, porque decíamos, madre mía, ¿cómo es posible que tanto lastre? Pues sí, lo tenemos. Cuanto más conciencia tengamos de eso, antes podemos empezar a cambiar. La ley de la atracción es justamente lo contrario. La ley de la atracción es, yo vibro, empiezo a sentir dentro de mí que ya tengo eso que quiero tener y empiezo a vivir como si ya lo tuviera. El universo funciona por iguales, o como dice el dicho, el dinero trae el dinero, a perro flaco todos son pulgas. Si nosotros nos colocamos en la vibración en la que nosotros nos coloquemos, vamos a contagiar todo lo que hay alrededor de nosotros de esa vibración. Es como la onda de un terremoto, para que nos entendamos, o la onda de un diapasón. Empieza una partícula a vibrar, choca con la siguiente, por lo tanto le transmite el mismo tipo de movimiento que tiene esa partícula, le transmite a la de al lado, y la de al lado, a la de al lado, y la de al lado, a la de al lado. Por lo tanto, lo que se va a manifestar es eso que yo estoy poniendo en movimiento. Lo que yo estoy poniendo en movimiento, lo que yo estoy atrayendo a mi vida, porque como la energía se mueve en círculo, todo lo que salga de mí es lo que yo voy a recibir. Esa ley de la atracción me está diciendo precisamente, ojito, vibra en eso que quieres tener para que puedas atraer eso que quieres tener. Y no hablamos solo de cosas materiales, hablamos también de cualidades, de estados de ánimo. Como lo igual atrae a lo igual, si tú quieres felicidad en tu vida, empieza a ser consciente y a vivir esos pocos momentos felices que tienes a lo largo del día. Si quieres dinero en tu vida, empieza a sentir ese dinero que tú tienes ahora en tu vida, por poco que sea, pero siéntelo que forma parte de ti. Lo igual atrae a lo igual. La ley del reflejo y la ley de la proyección son la teoría del espejo que también hemos oído hablar, sobre todo en las terapias de gestión emocional. Precisamente por esa cualidad de que lo igual se relaciona con lo igual,
no quería decir la palabra atraer para no entrar otra vez en la misma ley, lo igual se relaciona con lo igual. Precisamente por eso, lo que yo veo a mi alrededor es justamente un reflejo de lo que yo soy. Si a mi alrededor hay personas egoístas, es porque yo soy egoísta. Si a mi alrededor hay estado de carencia, hay falta, es porque yo soy carente en mi forma de ver la vida. Si a mi alrededor hay personas amorosas, personas generosas, es porque yo soy generosa. Si a mi alrededor hay enfermedad, es porque yo me siento enferma. Cuando queramos cambiar algo, tenemos que empezar por analizar cuál es la situación que hay a mi alrededor. Y eso precisamente me va a decir qué es lo que tengo que cambiar. Esa es la teoría del espejo. Lo que a mí me mueve, lo que a mí me molesta, lo que me hace que se pongan los pelos de punta, para bien o para mal, es lo que me está hablando de lo que yo soy y de lo que yo estoy viviendo. Si yo quiero cambiar un estado de enfermedad, tengo que empezar por la ley de la atracción a vivir y a considerar la parte de salud que hay en mí, y tengo que observar cómo está todo a mi alrededor, qué cosas hay de salud y qué cosas hay de enfermedad, para poder superar ese proceso. Por lo tanto, no sirve de nada decir, es que me has cabreado, es que la culpa es tuya. No, porque esa persona que te ha cabreado, o esa persona a la que tú estás tachando de culpable de lo que sea, lo que está poniendo en evidencia es esa cualidad que tú todavía no has madurado. Por lo tanto, es un maestro al que hay que estarle agradecido, porque te está diciendo en qué y cómo puedes mejorar y crecer como persona. La ley del apego es una ley muy parecida a la de la resistencia. Nos habla de esas cosas que nosotros no queremos soltar. Normalmente relacionamos el apego con cosas materiales, pero tenemos quizás más apego a las emociones y a los pensamientos que a las cosas materiales. Y son apegos más sutiles, de los que cuesta mucho más trabajo equilibrarse. Son nuestros prejuicios, son nuestros condicionamientos, y son esas cosas que nos cuesta cambiar porque es que yo soy así, es que siempre se ha hecho así, es que eso es lo correcto. Bueno, puede que siempre se haya hecho así, puede que sea lo correcto bajo un determinado punto de vista, pero no tiene que ser lo correcto bajo otro determinado punto de vista. Esa relatividad en el pensamiento es la que tenemos que ir aprendiendo, y ese desapego es el que nos va a sacar de nuestra zona de confort para seguir aprendiendo. Estas primeras leyes que forman el grupo de las leyes de la vida son con las que nos encontramos de manera más cotidiana, por eso le dio el nombre de las leyes de la vida, porque forman parte un poco de nuestra rutina diaria. Y son las primeras con las que nos topamos y las primeras con las que tenemos que empezar a trabajar para ir mejorando en el sentido en el que hablábamos antes, y creciendo como personas, e ir incorporando esa felicidad, esa plenitud, esa prosperidad y esa abundancia que tanto deseamos. El siguiente grupo, una vez que vamos superando estas leyes, pasamos con nuestro estado de conciencia a las leyes de la creación. Y estas leyes de la creación son las que ahora tienen muchísima controversia y se habla mucho de ellas. Tenemos la ley de la atención. La ley de la atención es importantísima, porque lo que me está diciendo es, donde tú fijas tu atención, estás energetizando con tu pensamiento, estás alimentando, le estás dando fuerza a esa frecuencia de vibración. Por lo tanto, de todas esas posibilidades de las que hablábamos antes, de la potencialidad, y que dejáramos que la vida nos sorprendiera, de todas esas potencialidades, como yo he puesto mi atención en una de ellas, esa es la que tiene más probabilidades de salir. Ojo donde ponéis vuestra atención. Porque si lo que queremos es mejorar nuestra vida, pero yo lo único que estoy diciendo todo el día es, vaya miseria, mi atención está en la miseria.
Por lo tanto, lo que yo estoy alimentando es la miseria. Si lo que quiero es mejorar mi salud y me preguntan, ¿cómo está hoy? Tirando. Pues tirando vas a seguir. Porque tu energía está en tirando, no está en mejorar. Está en tirando. De todas las posibilidades que tienes, tanto de empeorar como de mejorar, tú estás en ese tirando. Por lo tanto, ojo a qué le ponemos la atención, porque normalmente esa atención la llevamos desde nuestro subconsciente. ¿Cómo darnos cuenta que le estamos poniendo atención? Con nuestro lenguaje. El lenguaje es el chivato, es el que nos dice realmente qué es lo que estamos pensando. La palabra que elegimos no es consciente, salvo que paremos un momentito y midamos muy bien nuestras palabras. Pero cuando estamos así hablando, en una conversación natural y fluida, las palabras las elegimos desde nuestro subconsciente. Y esas palabras son las que me dicen exactamente el filtro con el que yo estoy viendo la vida. Por lo tanto, escucharos y sabréis dónde estáis. Y sabiendo dónde estáis, sabréis lo que tenéis que cambiar. Otra cosa ya es luego cómo lo hacemos. Pero sabréis lo que tenéis que cambiar. La ley del fluir. La ley del fluir es un poco el opuesto a la ley del apego y la ley de la resistencia. La ley del fluir es confía, muévete, déjate llevar. Es montarte en la barca y tener esa seguridad de que estás en la barca y no te vas a hundir y que si sigues la corriente vas a llegar a puerto, vas a llegar a algún sitio. Bueno, vamos a fluir, vamos a confiar. Vamos a dejar de controlar la vida. Nosotros tenemos como seres físicos, tenemos una conciencia limitada. Como seres de luz, tenemos una conciencia ilimitada. Pero nuestra vivencia terrenal tiene esa conciencia limitada. Si pretendemos entender la vida desde nuestro pensamiento limitado, no vamos a llegar a ningún sitio. Ese es el reinado del ego. Es el reinado que tenemos que trascender. Tenemos que entrar en esa parte más espiritual, en esa parte de la esencia del ser humano completo, con su parte física y con su parte espiritual, para poder trascender y poder entender ese fluir. Porque ahí es donde está la comprensión del movimiento de la energía, no en el ego, sino en el ser. La ley de la abundancia, esa también ahora está muy de moda. El universo es abundante, ojo cuando pidas abundancia, yo soy abundante, sí, pero ahora vamos a la atención, ¿abundante en qué? Si empezamos a repetir soy abundante, pero cuando lo estás diciendo, lo que está vibrando es tu miedo, vas a ser abundante, el miedo. Ojo también, cuando trabajemos con esta ley. La abundancia es una ley natural. El propio universo creado, que todo lo contiene, tiene que sostener la vida, porque si no sería un sistema que autocolapsaría. Por definición el universo es abundante. Y por definición el universo es próspero. Es una de las leyes que tenemos un poquito más para abajo, ya aprovechamos y la unificamos. Es próspero porque si no es próspero, no es abundante. Y esa prosperidad y esa abundancia forma parte de nosotros, como decimos ahora, es nuestro derecho de vida. Sí, es nuestro derecho de vida, nuestro derecho de nacimiento. Pero simple y llanamente porque formamos parte de este universo creado. Entonces, si el universo es abundante y el universo es próspero, ¿por qué tenemos estas miserias que tenemos en el mundo? Porque nos regimos por los apegos, por la resistencia, llevamos la atención a nuestros miedos, no fluimos. Si cambiamos todo eso, empezaremos a manifestar esa abundancia y esa prosperidad en pequeñas cosas y cada vez es más y cada vez serán más grandes, pero empezamos a participar de esa abundancia y de esa prosperidad. La ley de la claridad es muy muy importante, porque esto también es muy gracioso. El universo va a seguir las instrucciones que nosotros demos.
En el sentido siguiente, no es que el universo sea tonto, sino simplemente que nosotros, cuando hacemos un decreto, ponemos una energía en movimiento. Y esa energía que pongamos en movimiento es la que va a empezar a interaccionar y se va a desarrollar. Con un ejemplo mucho más gráfico. Si yo cojo una semilla de tomate y la planto, lo que va a salir es una mata de tomate que va a dar tomates. No voy a tener una mata de pimiento. Entonces, cuando yo pido algo al universo, tengo que ser clara con lo que estoy pidiendo, porque eso que estoy pidiendo es la semilla. Si yo no pongo esa semilla, si yo pongo una semilla ambigua, lo que me va a llegar a la vida va a ser algo ambiguo. Y luego vamos a decir, pues vaya chasco. Tenemos que ser claros. Y esa claridad, no entendemos la ironía. El universo no entiende la ironía, por lo mismo que la semilla de tomate, que la huerta no entiende la ironía del pimiento. Tú me has dado una semilla de tomate y yo he alimentado y he nutrido una semilla de tomate. No me digas ahora que no te he dado pimiento. En ese mismo sentido, el universo no entiende la ironía. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo una petición, estamos solicitando algo, no vale los chascarrillos, no vale la ironía, no vale el humor. Tenemos que decir explícitamente lo que queremos, en el sentido que hablábamos antes, con esa amplitud, dentro de ese equilibrio y de ese orden, pero tenemos que ser explícitos, porque si no, no sabemos lo que nos va a llegar. Nos va a llegar en la misma ambigüedad en la que nosotros estemos decretando. La ley de la intención. Eso es una ley también con mucha repercusión, porque es una ley que está relacionada con el karma. La ley de la intención lo que te dice es, tú puedes solicitar cualquier cosa, tú puedes poner en movimiento cualquier energía, pero dependiendo de la intención con la que lo hagas, la repercusión que va a tener en ti va a ser diferente. Entonces ahí ya es donde cada uno quiera moverse. Te puede mover desde el amor, te puede mover desde el miedo. Nos movemos sin darnos cuenta, muchas veces, en una y en otra, pero tenemos que empezar a tomar conciencia de eso, porque la intencionalidad con la que nosotros hagamos las cosas es muy, muy importante y alimenta nuestro karma. La ley de la manifestación. La ley de la manifestación es el proceso natural de la condensación de la energía. O sea, es como lo que hablábamos antes, de una bajada de frecuencia de la energía. Igual que explicábamos antes que el agua la podemos tener en estado sólido, en líquido o en vapor, pues la energía la tenemos en un montón de frecuencias diferentes. Cada sonido es una frecuencia, cada color es una frecuencia, cada objeto es una frecuencia energética. La materia es energía. Dependiendo de la frecuencia en la que estemos, pues se va a materializar de una manera u otra. Entonces, esa ley de la manifestación, lo que me está hablando es precisamente de esa cualidad de densificar la energía, de que la frecuencia baje hacia estados materiales. Claro, ¿de qué va a depender esa densificación o esa materialización? Pues de todas las leyes anteriores, de cómo nosotros hayamos energetizado y cómo hayamos enriquecido, coloreado el patrón energético. Dependiendo de lo que hayamos hecho, eso es lo que se va a materializar. La ley del éxito es un poco el resultado de todas las leyes anteriores. Si nosotros trabajamos de manera coherente, vamos a tener éxito, entendiendo el éxito como algo completo, no solo como algo material. Un poco el concepto que hablábamos al principio del éxito en el sentido de esa plenitud y de esa satisfacción personal en la vida, de sentirte bien con lo que tienes y con lo que no tienes. De manera que para yo lograr ese éxito necesito trabajar con mucho cuidado, especialmente con unas cuantas leyes. Debemos trabajar con la ley de la atracción, la ley de la atención, de la intención, del fluir y de la claridad, de manera positiva, como leyes positivas, como uno de los polos. Debemos trabajar con mucho cuidado con esas leyes. Mucho cuidado, no en el sentido de miedo, sino de ser cuidadosos y ser detallosos en dónde ponemos nuestra atención, qué intención colocamos, lo claro que yo decreto las cosas, el permitirme
fluir. Y en el otro polo, el apego y la resistencia. Porque el apego y la resistencia están impidiendo el fluir y la materialización de las cosas. Puesto que yo, si sujeto la energía, le paro el movimiento, ya no se va a materializar nada. Si no se materializa nada, no tengo el éxito que estaba buscando. Esos son los dos polos que nosotros tenemos que aprender a equilibrar. Y si aprendemos a manejarnos con ellos, empezamos a ver que la vida nos va cambiando. Estas son las leyes, como decía antes, un poco más evidentes. Las leyes de la vida, que son las más cotidianas, y las leyes de la creación, que ya requieren un poquito de más esfuerzo a nivel de crecimiento personal. Y ahora pasamos a otros dos grupos, que son los grupos más espirituales de las leyes, que son las leyes de la conciencia y las leyes de frecuencia superior, de conciencia superior y de frecuencia superior. Estas leyes ya empezamos a atisbarlas y a trabajar cuando ya llevamos cierto camino espiritual y personal andado. La ley del equilibrio y de la polaridad nos dice que el universo en el que vivimos está creado de manera polar, que no dual, es diferente. Un universo dual es como las caras de una moneda. O estás en un lado o estás en el otro, pero no hay posibilidad de paso. O es cara o es cruz. El universo polar sí me permite moverme de una cualidad a la otra. De manera que yo pueda comparar. Y comparando, aprenda a estar en el equilibrio, que es la cualidad natural del cosmos. La ley del karma es justamente lo que hablábamos antes. No es un castigo, como tenemos asumido, mal asumido. El karma es simplemente la ley de acción y reacción, es la consecuencia. Si yo pongo en movimiento un tipo de energía, ese mismo tipo de energía enriquecido es el que a mí me va a llegar. Por lo tanto, si yo pongo en marcha miedo, me va a llegar miedo. Si yo pongo en marcha odio, me va a llegar odio. Si pongo en marcha amor, me va a llegar amor. Si pongo en marcha esperanza, me va a llegar esperanza. Siempre es la consecuencia de lo que yo ponga en movimiento. Esa es la ley del karma. Por lo tanto, tendremos un buen karma o serán acciones de buen karma cuando sean consecuencia de nuestras acciones de polo bueno, y será un mal karma cuando tengamos esas deudas porque hemos estado en la polaridad donde nos hemos salido del equilibrio del cosmos. La ley de la reencarnación es simplemente la oportunidad que se nos da para tener un marco de diferentes experiencias con las que vivir todas las posibles polaridades que marca el universo. De modo que a base de ir no repitiendo, sino contrastando distintas experiencias, nuestra esencia espiritual, nuestra esencia de luz, vaya siendo cada vez un poquito más sabia y vaya alcanzando ese conocimiento del uno, que es el concepto al final al que todos llegamos. La ley de la responsabilidad es muy importante. Llega un punto en nuestra vida en la que tenemos que ser responsables, pero ser responsable no es ser puntual en tu puesto de trabajo, atender a tu marido y a tu hijo, que sí, que lo es. Ser responsable es mucho más que todo eso. Es asumir la responsabilidad de tus propios actos, pero de tus propios actos, de tus propios pensamientos, de tus propios sentimientos, porque no solo los actos tienen consecuencias, también los pensamientos, también las emociones, puesto que son energía. Cuando nosotros pensamos, estamos emitiendo una onda. Cuando nosotros sentimos, estamos emitiendo una onda. Luego estamos poniendo en marcha un tipo de energía. La consecuencia que ese tipo de energía tenga es responsabilidad mía. Igual que con un acto material. Y nos hemos olvidado de eso. Pensamos que podemos pensar cualquier cosa, que podemos sentir cualquier cosa. Llega un punto en que nos damos cuenta que no podemos decir cualquier cosa, pero igual que no podemos decir ni hacer cualquier cosa, no podemos pensar y sentir cualquier cosa. En los mismos términos, porque es energía que se pone en movimiento y tenemos que tomar conciencia de eso.
esa responsabilidad es importante porque ya no podemos echarle la culpa a la vida, ni echarle la culpa a Dios o echarle la culpa al universo de lo que nos pasa, porque yo ya tengo conocimiento de cómo funcionan las cosas, por lo tanto es responsabilidad mía. Yo sé que tengo que tener atención en lo que hago, en lo que pienso, en lo que siento, en lo que digo. Sé que hay una intencionalidad en las cosas que hago, que pienso, que siento y que digo. Todo eso es responsabilidad mía. Y yo me puedo mover de un polo a otro en esa atención, en esa intención. Por lo tanto, soy yo el único responsable de eso que pongo en movimiento y de eso que se manifiesta en mi vida. La ley del discernimiento es simplemente que tomemos conciencia, que seamos conscientes de los juicios que emitimos, que seamos responsables y que tomemos decisiones de manera consciente y coherente. Sin más, tenemos la capacidad para elegir, tenemos el libre albedrío, por lo tanto tenemos la capacidad del discernimiento, pero tenemos que usarla bajo nuestra responsabilidad, no bajo la responsabilidad de los prejuicios ni de las normas que nos imponen los demás. Siempre bajo nuestra responsabilidad, porque en última instancia somos nosotros los que tenemos la última palabra y la última intención y el último movimiento a la hora de hacer las cosas. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad, es nuestro discernimiento. La ley de la afirmación es como una consolidación. Cuando yo estoy afirmando algo y digo sí, lo que estoy haciendo es consolidar una cualidad, una actitud, un proyecto que yo haya puesto en marcha. Y es muy importante porque es como el abono, es darle fuerza a toda esa energía que yo he puesto en marcha para que se materialice. Muy importante la afirmación. Y volvemos a lo mismo. Dependiendo de cómo yo afirme, de cómo yo decrete, pues las cosas irán funcionando de una manera o de otra. Pero es importante reafirmarte en lo que tú quieres ser, en cómo tú quieres vivir, en cómo tú te quieres sentir. Esa reafirmación nos va sacando de nuestra zona de confort y nos va sacando de los apegos y de los miedos. El miedo nos bloquea, el miedo va creando resistencias al movimiento. En el momento en el que yo me afirmo, me estoy yendo al otro polo y le estoy restando fuerza a ese miedo, a esa resistencia y a ese apego. Por eso es tan importante la ley de la afirmación, porque es lo que a mí me va a permitir coger fuerza en eso que yo quiero hacer. La ley de la plegaria es también muy importante. En el mundo racional en el que hemos ido derivando la sociedad occidental, parece que orar es algo, no sé, como antiguo, supersticioso o de ignorante o no sé ya cómo definirlo. Pero realmente la oración es importante porque la oración es la semilla. No estoy hablando de una religión en concreto, de una forma de orar en concreto, sino de una plegaria. Me da igual que se haga una plegaria al fin y al cabo es la petición que estábamos hablando al principio. Me da igual que sea a un Dios bajo una religión, me da igual que sea al universo, me da igual que sea una conciencia como sabia, como queráis llamarla, pero esa plegaria es decir, necesito esto. Yo no tengo claro cómo conseguirlo, por lo tanto, lo pongo en manos de todo ese potencial del universo para que venga a mí y se dé en mi vida. Por lo tanto, es una semilla que estamos poniendo. Esa semilla necesita luego de la meditación. Igual que la plegaria es la petición, es ese hablar, ese poner en marcha, la meditación es el recibir, es el aquietar la mente para escuchar. La meditación es el agua que riega la semilla que nosotros hemos puesto en la plegaria. Y necesitamos las dos cosas. Necesitamos tiempo de oración y necesitamos tiempo de meditación para poder consolidar, tener claridad, tener intencionalidad dentro de nuestra coherencia para poder manifestar las cosas. Y la ley del desafío
no es ni más ni menos que esos pequeños retos que nos van apareciendo en la vida, que no están ahí para fastidiarnos, ni para jorobarnos, ni para que no nos aburramos, sino simplemente para comprobar hasta qué punto yo he cogido destreza en esas cualidades que estoy trabajando. Y que yo me dé cuenta de qué es lo que me falta aún por trabajar para alcanzar la perfección en esas cualidades que yo tengo que desarrollar en las distintas áreas de mi vida en las que me estoy moviendo. Son como pequeños exámenes que nos ponen en evidencia lo que aún nos queda por hacer. Las leyes de frecuencia superior son leyes ya de una vibración muy, muy elevada, a la que tenemos acceso ya cuando nuestra conciencia despierta mucho. Son las leyes de los maestros. Y en este grupo tenemos la ley de la frecuencia y de la vibración, que viene un poco pues, a repetir todo lo que estamos hablando desde un principio, que todo lo que está creado es energía, y como tal energía se manifiesta en forma de frecuencia y de vibración, y que tiene distintas formas de vibrar. Y cada una de esas vibraciones es lo que va a determinar las distintas cosas creadas. La ley de los milagros es una ley muy curiosa, porque normalmente nosotros definimos un milagro como algo que pasa en mi vida inesperado, inexplicable. Pero es inesperado, inexplicable, porque no soy consciente de todo el proceso creador. Esa ley del milagro lo que me dice es, sí, efectivamente, podemos crear. Y en el momento en el que tú tomes conciencia de todo ese proceso creador, serás un hacedor de milagros. Pero hay que tomar conciencia de todo el proceso. La ley de la sanación es también muy interesante, porque ha llegado un punto también en esta crisis de valores que nos hemos adaptado tanto a estar enfermos, que pensamos que el estado natural del ser humano es estar enfermo. O sea, ya damos por hecho que a los 30 ya, bueno, empezamos con la tripita, que a los 40 ya el colesterol, que a los 50 las gafas, que a los 60 el sintrón. Lo damos por hecho, o sea, damos por hecho que cumplir años es enfermar. Y sin embargo, eso no es la ley natural. Fijaros en los animales, fijaros en las plantas. Llega un momento en que sí, te enfermas y mueres, porque termina tu ciclo de vida aquí en la Tierra. Pero que llegue un día en el que tú tengas que enfermar y morir, o simplemente morir, no significa que hasta entonces tengas que arrastrar todo un peregrinaje de mala salud. Y que lo asumamos con esa tranquilidad y con esa... Es lo que decimos, bueno, nadie quiere estar enfermo, no, nadie quiere estar enfermo, pero asumimos que forma parte de nuestra vida. 90 años y está sano, dice, qué lástima, que tengo que morir. Exactamente. Y estoy sano. Exactamente. Qué lástima, ¿verdad? Ahí va. Asumimos todo ese paso. No, la vida es, igual que es prosperidad y es abundancia, la vida es salud. Tenemos que salir de ese prejuicio, tenemos que salir de esa incluso zona de confort, porque la enfermedad es muy confortable para muchas cosas, aunque parezca mentira, y cuando la trabajamos en terapia, nos damos cuenta de eso. Es muy confortable porque nos permite muchas comodidades, reclamamos cariño, que estén pendientes de nosotros, tenemos excusas para trabajar menos, para tener menos responsabilidades, o sea, es muy buena para muchas cosas. Claro, luego, por la ley del equilibrio y la ley del opuesto, por otro lado nos está perjudicando también en otras muchas. Pero esa zona de confort es la que nos mantiene en ese, con la boquita chica, no, si yo no quiero estar malo. Porque además decimos malo, ni siquiera decimos enfermo, decimos está malo, es como una máquina que se cacharra, estoy cacharrado, me he puesto malo. Las cosas del lenguaje. Entonces, la salud es el estado natural y por lo tanto el proceso de sanación es un proceso al que todos tenemos acceso. La sanación es posible.
La sanación es una realidad, pero tenemos que tomar conciencia de ella. Igual que nos enfermamos, igual nos podemos sanar. Ahora, que no lo consigamos ya va a depender de muchas cosas, pero tenemos ese potencial ahí. No tenemos que asumir, nunca jamás tenemos que asumir que ya, como me he enfermado, ya me tengo que quedar enfermo para los restos. No, tenemos esa posibilidad, igual que tenemos la posibilidad de cambiar nuestro estado económico y de prosperar, tenemos la posibilidad de cambiar nuestro estado de salud y tener una vida realmente saludable. Ahora, tenemos que trabajar esa posibilidad y tenemos que hacerla evidente, de manera coherente en nuestra vida. El proceso de purificación está relacionado también con el proceso de sanación. Todo el mundo llegamos a casa y nos metemos debajo de la ducha. Pero claro, estamos trabajando, estamos eso, pues venga, tenemos que dar nuestra duchita, refrescarnos, asearnos. ¿Cuántas veces nos ocupamos de limpiar nuestros pensamientos o nuestras emociones? Pues es exactamente lo mismo. A mí no me sirve de nada. A ver, me sirve de no ir hecho un trapito y de tener ese respeto a los demás, de ir aseado. Para eso sí me sirve. Me sirve para mi vida material. Pero ¿y el resto de mi vida? ¿Y el resto de mis aspectos como ser humano? ¿Cuándo me ocupo yo de purificarlos? ¿Cuándo me ocupo yo de todos esos residuos mentales que tengo ahí y todos esos residuos emocionales, de abrir el armario, sacarlo y quitar todo lo que no nos sirve? Tenemos un montón de ideas de nuestra infancia, de nuestra juventud, incluso de nuestro mismo momento presente, que ya no nos son útiles y que nosotros sabemos que nos estorban y las dejamos ahí, incluso de vez en cuando echamos mano de ellas. Vamos a abrirle la puerta, vamos a purificarlo, vamos a dejar que se vayan y vamos a permitir tener nuestra mente abierta y libre para adquirir un nuevo conocimiento que sea coherente con mi situación actual. Igual que purifico mi cuerpo, igual que aseo mi cuerpo, tengo que purificar mi aspecto mental y mi aspecto emocional y por supuesto mi aspecto espiritual. La ley de la perspectiva, eso es lo de la famosa frase de Einstein, tan absoluta, todo es relativo. ¿Cómo puedes definir algo relativo con algo absoluto? Pues no deja de ser irónico, pero es así. La ley de la perspectiva es un poco este juego de la vida, que en el que un instante puede durar una eternidad, y una eternidad te puede pasar en un instante, en el que una situación la puedes considerar una persona la puede considerar algo muy bueno y otra persona la considera algo muy malo, y es el mismo hecho. Esa perspectiva también hace que nos manejemos en esa atención y en esa intención desde un polo o desde otro. Procurar tener una perspectiva lo más amplia posible y no centrarnos solamente en la perspectiva que nos da nuestro prejuicio y nuestro juicio de valor es importante para poder manifestar todas esas potencialidades de las que hablábamos antes y dejar que la vida nos sorprenda. La ley de la gratitud es una de las leyes más importantes. De bien nacidos es ser agradecido. La ley de la gratitud es una forma de manifestar tu fe. Es decir, yo he hecho una plegaria y puedo hacer la plegaria de dos formas. Puedo pedir, me hace falta esto, o puedo decir gracias, porque sé que esto ya forma parte de mi vida. Es otra forma de pedir. Tenemos tanta fe, que es otra de las leyes. Tenemos otra fe, tanta fe y tanta confianza, y tenemos esa certeza, porque la fe es certeza, no es otra cosa, en que como el universo es abundante, como el universo es próspero, y yo formo parte de esa prosperidad y de esa abundancia, cualquier cosa que yo necesite se va a manifestar en mi vida. Como yo tengo esa certeza, doy gracias, porque sé que con pedirlo, con tomar conciencia, lo voy a hacer. ¿Y por qué lo pido? Porque pedirlo es simplemente abrir de manera consciente la puerta, quitar la resistencia para que se manifieste. Si ya lo tengo en camino, el universo me lo está proveyendo ya porque es abundante y próspero. Lo único que tengo que hacer es quitar la resistencia. Y una manera de quitar la resistencia es hacer una plegaria y estar la gracia. La ley de la bendición. Esto es algo que tenemos muy olvidado.
antiguamente, bueno, ni antiguamente, estando yo chiquitita era muy normal cuando nacía un niño, una forma de darle la enhorabuena a los padres y de darle la bienvenida a ese niño era decirle Dios te bendiga. Ahora dice Dios te bendiga a un niño y a mí me han mirado mal. Me han mirado, porque había gente que enseguida lo relacionan con una religión o con algo concreto y como diciendo ¿qué está pasando? Bueno, volvemos a lo mismo, porque lo asociamos a grupos, lo asociamos a doctrinas, pero hemos olvidado la esencia de la bendición. La bendición es un bien decir. Y cuando yo estoy hablando, estoy poniendo una energía en movimiento. Una bendición es lo mejor que tú le puedes desear a alguien, porque le estás deseando que todo lo que se manifieste en su vida sea bueno para él o para ella. O sea, es el mejor regalo que se le puede dar a alguien, es una bendición. Y se nos ha olvidado. Bendecir los alimentos, bendecir a las personas, bendecir lo que tienes, bendecir tus proyectos, bien decir. Porque en el momento en el que yo digo bien, recibo bien, puesto que es la energía que pongo en movimiento. Y esto está directamente relacionado con la ley del decreto. La ley del decreto es la manifestación de la energía a través de la voz. Es el acto creador a través de la voz. Es el verbo que se hace carne. Cuando nosotros adquirimos un determinado nivel de conciencia, nuestro quinto chakra se vuelve más activo y empezamos a experimentar ese poder de manifestación a través de la voz. Tenemos que cuidar mucho lo que decimos precisamente por eso, porque esa energía que yo pongo en movimiento va a densificar. Entonces, si yo, lo que hablábamos antes, si yo estoy decretando enfermedad, voy a manifestar una enfermedad. Si estoy decretando miseria, voy a manifestar miseria. Si estoy decretando prosperidad, voy a vivir prosperidad. Cuidado con lo que decimos, porque lo que decretamos llega a un momento cuando nuestro nivel de conciencia es lo suficientemente activo, lo suficientemente preparado e iluminado, nuestra voz, nuestro verbo se hace carne, nuestra energía se materializa. La ley de la fe, la hemos comentado antes, la ley de la gracia y la ley del uno son las dos últimas leyes de este grupo de frecuencia superior. Y la ley de la gracia es la maestría, es esos dones que se manifiestan. Llamamos dones que realmente son nuestras cualidades, pero unas cualidades que ya cogen un cierto grado de esplendor. Igual que en cualquier oficio, cuando ya lo desarrollas de manera con muchísima destreza y con capacidad creadora, se te concede el grado de maestro. Igual pasa con las cualidades de la vida, con nuestras virtudes y con todo lo que nosotros tengamos que desarrollar. Ese grado de maestría es el estado de gracia. ¿Cuándo alcanzamos una maestría en una cualidad? Cuando hemos aprendido a manejarnos desde el equilibrio, cuando dejamos de pasar de un polo al otro y ya establecemos esa visión amplia que nos permite aunar esos dos polos en un único estado. Ese es el estado de gracia. Y la vivencia de ese estado de gracia en todas y cada una de las cualidades en las que se manifiesta nuestra vida es la vivencia de la unidad. Y esa vivencia de la unidad, de entender que todo es lo mismo. Todo es energía, todo ha salido del mismo sitio, todo tiene la misma esencia, que esta silla y yo no nos diferenciamos en nada, solamente en nuestro aspecto, en la manifestación de la frecuencia, en el estado frecuencial en el que yo estoy, pero tiene la misma esencia que yo, puesto que procedemos del mismo sitio, de ese uno, de esa unidad del cosmos. Cuando somos capaces de entender eso, de asumirlo,
entonces la vida cambia completamente. Porque ya no seré capaz, nunca jamás, seré capaz de dañar a nadie. Ni a nada. Puesto que todo soy yo. Y cualquier cosa que haga fuera, me lo estoy haciendo a mí. Ese concepto de uno es el último, es el culmen o es la meta de todo este peregrinaje que tenemos nosotros en nuestra vida, de toda nuestra lucha diaria, de el para qué alcanzar o para qué pretender ser mejor, mejorar en la vida y tener más sabiduría, para llegar a comprender ese concepto de unidad. Es desandar el camino, por eso el camino espiritual es el camino de regreso a casa. Porque ese primer momento en que el universo era una única semilla, ese huevo cósmico que se expandió y dio lugar a todo lo que está creado, es ese uno que se dividió en partes. Ahora cada una de esas partes toma conciencia que forma parte de ese todo, como las piezas de un puzzle. Yo soy la pieza de un puzzle, pero soy el puzzle, formo parte del puzzle. Y cada una de las piezas que hay alrededor me ayudan a formar la imagen completa. Por eso tengo que conocerlas y tengo que interactuar con ellas. Y si yo no interactúo con todo lo que hay alrededor, no voy a tener la imagen completa y jamás voy a comprender que formo parte del puzzle. Me voy a creer que soy una pieza única y exclusiva. Que esa es la trampa del ego. Bueno, pues este es un poco el resumen que quería haceros de las leyes, un resumen largo, porque son muchas leyes, sin llegar a profundizar demasiado, como decía, y sí me gustaría porque comentarais alguna cosa, si tenéis alguna duda, queréis compartir alguna experiencia, completar algo de lo que haya dicho, porque bueno, pues completar hay muchísimo, ya os digo, pues, esto es para profundizar realmente. Como a mí me gusta trabajar esto, es en talleres, donde vamos desgranando cada uno de los grupos, cada una de las leyes, cada día vamos trabajando una o dos leyes, vamos dejando actividades y tareas hasta que nos volvemos a encontrar para ir poniendo en práctica esas leyes que vamos aprendiendo, que vamos desgranando en los talleres, y así es como de verdad se les saca partido a esto. Esto ya os decía, es un poco la introducción y el crear ese gusanillo o esa curiosidad de todas esas cosas que se hablan y que se hablan muchas piezas sueltas. Ya decía, tenemos la ley de la atracción, la ley de la abundancia, la ley de la prosperidad. Pues aprovechando el trabajo de Diana Cooper, poder darle un poco de forma y una estructura que nos ayude a ir avanzando en nuestro camino diario. Así que os dejo la palabra a vosotros para lo que queráis comentar. Yo creo que sería, bueno, gracias, porque la verdad es que es muy interesante todo lo que cuentas, me llega muchísimo. Pero lo que te iba a decir es que todo esto que has contado, si lo aprendiéramos de pequeños, de niños, la vida se desarrollaría y se movería de forma diferente, totalmente. No voy a decir que es una pena que lleguemos adultos y que tengamos que aprenderlo, no, porque bueno, si lo aprendemos está ya muy bien. Y si tenemos la oportunidad de hacerlo, de conocer a gente que nos lo pueda enseñar o dar esa pequeña, abrir esa pequeña puerta para que tú puedas investigar un poquito más, pues maravilloso. Pero de verdad, todo esto los niños tendrían que saberlo. Y si tú o hubiera personas como tú que pudieran dar charlas o pudieran dar clases o pudieran enseñarlo de alguna manera a los niños, eso sería maravilloso, sería algo
completamente de acuerdo. De hecho, afortunadamente, ya son cada vez más los centros escolares que están empezando a integrar la meditación. Ya es algo, ya es algo. Porque por lo menos ya, y el yoga, exactamente. Ya es algo porque ya es un paso para empezar a trabajar con cosas de estas. Pero que desde luego, es lo que os decía antes, los talleres son la mejor forma de aprender, porque claro, una charla, te escuchas, te llegan muchas cosas, otras se te van, se te quedan en el aire, y es mucha información para un tiempo muy corto. Y realmente con los talleres, ¿cómo se aprende? Y tan importante es que lo trabajen los niños como que lo trabajemos los mayores, porque los mayores somos los que luego vamos a ir guiando a esos niños. Ahora, sí es cierto que las generaciones que están naciendo ahora vienen con una conciencia diferente y se nota mucho. Entonces, ellos son también maestros nuestros. Creo que incluso sería interesante poder hacer talleres conjuntos donde se pudiera compartir tanto niños como adultos. Yo estoy viendo el taller de memoria y es una maravilla. El que la memoria la pierde, la va a perder. Pero el concepto de estar juntos, de hablar, de intentar es una maravilla. Yo estoy viendo dos cursos seguidos y que quedé satisfecho. Lo que tú dices de los niños, yo tengo una nieta con 9 meses, todavía no tiene los 10 meses, y yo aprendo de ella. Claro. Aprendo. Con mi hijo no tenía tiempo. Claro. Era en otra época, en otros tiempos, y yo la niña me deja sorprendido, yo la miro, la remiro. Cuando ella ve cualquier cosa que no lo... cómo lo mira, cómo... Claro, es que de los niños se aprende mucho porque los niños son no tan tienen... puros. Eso es. Son tan puros. No están todavía moldeados por los prejuicios sociales, educacionales, ni del entorno ni de la familia. A ver, traen su propia personalidad, como todo, y con tu propia personalidad traes tus propias limitaciones. Pero a esas limitaciones luego le sumamos todas las que vamos poniendo a nivel de exterior. Entonces, claro, es un aprendizaje mutuo, porque si cuando nosotros somos pequeños, si tuviéramos una educación diferente, una educación real, porque ahora lo que tenemos es adoctrinamiento. Eso en el libro de Meditaciones para la Vida que tengo escrito lo explico muy bien. Tenemos adoctrinamiento. No quiere decir con esto que sean cosas a nivel político ni nada de eso, en absoluto. Es el adoctrinamiento de una forma de pensar. Lo que hacemos es pasar de generación a generación una forma de pensar. Eso es un adoctrinamiento, no es una educación. La educación es, yo te doy las herramientas para que tú desarrolles tu capacidad y sepas ser autosuficiente por ti mismo, sepas gestionar tu vida por ti mismo. Yo no te tengo que decir lo que está bien ni lo que está mal, pero sí te tengo que ayudar a que tú sepas discernir con tu experiencia lo que hace bien y lo que daña, tanto a ti como a los demás. No es del pescado, dale la caña, ¿no? Exacto, exacto. Exactamente. Entonces, esto de la ley forma parte de eso. Y los niños te lo recuerdan. Los niños te recuerdan eso. Igual que te recuerdan mucho el reinado del ego y el reinado del ser. Cuando el ego es sano y cuando el ego empieza a coger y a acumular poder y a convertirse en un tirano y a anular la parte del ser. Con mi abuelo lo consigo, con mi abuela no, con mi... Exactamente. Claro. Entonces todo eso, por eso digo que es un trabajo conjunto, porque ellos nos ayudan a mantener, a recordar nuestra esencia y nosotros tenemos que aprender a educarles para que ellos conserven la suya. O sea, es una tarea, es la pescadilla que se me locura. Y es una tarea muy... De aquí me llevo varias tareas hoy. Bueno, pues... No lo has dicho, pero me has mandado muchas. De todo. Me alegro si con un poquito que se haya podido abrir la curiosidad o porque esto, ya os digo, es un tema del que se habla mucho, entonces ha sido repetitivo en el sentido de que es más de lo mismo, pero siempre hay algo que nos toca. Entonces, si nos llevamos eso que nos toca y podemos empezar a trabajarlo, ya me doy por satisfecha. Es lo que tú dices de los tiempos. ¿Sí? Yo recuerdo cuando mis niños eran pequeños, yo jugaba mucho con ellos. ¿Y sabes lo que me dio a mí mi suegro? Que conmigo,
que a mí mis hijos el día de mañana no me iban a respetar. Porque yo jugaba mucho con ellos, los niños no todos. Esos son los prejuicios, esos son los adoctrinamientos. Sí, Esos y son cada los día estoy adoctrinamientos. más contento de hacerlo como lo hice. Quizás si hubiera tenido más tiempo yo le enseñé a montar la bicicleta, le enseñé muchas cosas, le jugaban y ya te digo, entonces ellos se creían que es que no había respeto. Claro, Mi suegro, eso, y era no no, tiene Juan, nada y que yo ver decía, con no, esa Juan, técnica. no. Usted crió lo suyo a su manera y yo voy a criar los míos, pero no estoy arrepentido. Y mi suegro, y era muy cariñoso, pero después no sabía demostrar. Parecía que todo era malo, ¿no? Sí, No sí, porque él lo tenía que ahí había, todo lo que había vivido. todo exactamente su vivido. proceso vital. Hay una ley que no hemos nombrado aquí, que es la ley del libre albedrío. La ley del libre albedrío forma parte de determinadas dimensiones y de determinados escenarios dentro de esas dimensiones, y nosotros vivimos en un escenario de libre albedrío. Pero como todo lo hacemos muy de bolsillo, porque cuando el libre albedrío siempre lo queremos vivir para nosotros, pero se nos olvida que el que tenemos enfrente también está sujeto a esa ley y yo tengo que respetar esa ley. Derecho, claro. Claro, yo tengo que respetar esa ley. Entonces, reclamamos mucho el libre albedrío cuando empezamos a decir, es que no me digas cómo tengo que vivir, que yo sé cómo tengo que vivir mi vida. Yo tengo derecho a vivir mi vida, tengo derecho a equivocarme, a tomar mis decisiones. Efectivamente, es el libre albedrío. Y tú has nacido con ese derecho. Pero con las mismas, acuérdate cuando tú le estás diciendo a alguien, es que tienes que hacer. No, es que no hay que decirle a nadie es que tienes que hacer. Porque ya estás interfiriendo en su vida y estás rompiendo la ley del libre albedrío. ¿Cómo es? Díselo tú a... ¿Sabes qué me ha hecho? Escucha, mamá. Sí, ya lo he visto. Escucha, mamá. Claro, No me ahí tienes que ¿dónde está decir la- lo que tengo que hacer. Entonces, Sí, mamá te porque va el a tienes indicar, que- eso, el tienes que es un a adoctrinamiento. y es un- discernir, ¿no? Claro, Entre exactamente. lo que es correcto y lo que no. Claro, el tienes que es un adoctrinamiento y es una irrupción en su proceso de aprendizaje. En el suyo, en el de ella, en el mío, porque estamos aprendiendo hasta el último suspiro que tenemos aquí en la vida. Entonces, el tienes que siempre irrumpe en tu proceso de aprendizaje, porque tu forma de ver la vida y tu circunstancia vital es distinta de la mía. Y lo que es bueno para ti no tiene por qué ser bueno para mí. Esa es la polaridad del universo. ¿Qué va a ser bueno para mí? Lo que sea coherente con mi vida. ¿Y qué va a ser bueno para ti? Lo que sea coherente con la tuya. ¿Y qué es coherente? Lo que esté en equilibrio dentro de tu sistema vital. Lo mismo le pasa a ella. Pero ¿cómo lo aplicas en la educación? O sea... Ese es el arte de educar. Ahí tendríamos una charla, yo creo que todavía más larga que esta de, Interminable. ¿Cómo exactamente, que la de la ley. Interminable. El proceso de educar es el que hablábamos antes. Educar es dar las herramientas para que la persona a la que estamos educando sea capaz de valerse por sí misma. Entonces, no es dar el pescado, es darle la caña. No es decirle tienes que hacer qué, no, es hacerle ver. Si haces esto, ¿qué ocurre? Y si haces esto otro, ¿qué ocurre? ¿Estás oyendo? Compara. ¿Te queda claro? ¿No Y lo ahora- entiendes? y Yo te ahora lo tú voy a hacer decides. entender en casa. Y ahora tú decides, pero ten en cuenta que tu decisión tiene unas Tiene unas consecuencias. consecuencias, Y que claro. por lo tanto esas consecuencias tú las tienes que asumir también. Porque Pues ya. eso forma parte del aprendizaje de la responsabilidad. Eso es educar. Claro. ¿Entendiste? Tú me sigues, pero yo te sigo Te voy a también. educar, pero no sabes cuándo. Cada derecho implica y lleva de la mano un deber, la polaridad del universo. Voy a suprimir la palabra incluso tienes que. Exacto. Porque Empezando el por la tienes- palabra, ¿no? Por Ahí la va. El tienes proyección. ya es una imposición. Ya es una imposición. No le estás dejando margen de maniobra. No le estás permitiendo experimentar. No va a aprender. Va a acatar una orden. Va a acatar una orden. Pero llegará el momento en el que, como no ha aprendido la lección, buscará la experiencia para aprender esa lección. Y ya sabe lo que pasa. Porque la lección la tiene que aprender. O sea, todos tenemos que aprender caridad, todos tenemos que aprender valor,
Todos tenemos que aprender a desarrollar nuestras virtudes. Y Equivocar, partimos de nuestros equivocarnos, defectos. equivocarnos Exactamente. mucho. El equivocarnos en el camino y el comparar y el ir de un extremo al otro de los polos es lo que nos permite quedarnos en esa parte equilibrada. Si estamos imponiendo, le estamos impidiendo esa experiencia. No ha aprendido la lección. Va a acatar una orden, pero no ha aprendido. Por eso reincide también. Claro, por eso tenemos reincidencia, hasta que aprendemos. Y lo mismo lo aprendemos con 50 años, o con 80. O no se O nos aprende. vamos sin aprenderlo. Porque Muchos se van, lo que o nos vamos. aprendemos es acatar Mucho. órdenes, pero no a aprender, valga la redundancia. Incluso aunque no nos lo prohíban, tampoco lo aprendemos siempre. Claro, ahí está. Porque al final llegamos, asumimos tanto de pequeñitos que tenemos que acatar órdenes, que cuando no acatamos las órdenes de los demás, acatamos las órdenes que establecemos desde nuestros propios prejuicios. Con lo cual nos estamos autolimitando en nuestro crecimiento. Ahora en las guarderías, desde pequeñitos, están usando mucho la palabra compartir. Claro. Compartir. Mm. ¿Sabes? Que eso antes Antes no se usaba. era decir, no, hay que compartir. Claro. Pero ya muchos niños desde chicos se rebelan. Dicen, esto es mío. Claro, pero es que esa es la parte del ego. Si el ego tiene su parte que es buena. El ego tiene su parte que es buena porque es la que nos define como individuos. Y precisamente es esa definición como individuo, como parte limitada, eso que hablaba antes, de que al estar en esta... Y todo lo que somos has una dicho. parte limitada, esa conciencia limitada, es lo que a mí me permite poder interactuar y poder comparar, para llegar a tener, comparando con todo, tener esa conciencia de uno. Pero yo no puedo comparar si no lo hago desde la individualidad. Ahora, lo que no puedo es perder el norte y creerme que yo soy el rey del mambo y que soy lo único que existe. Sí. Y que todo lo demás Es más guapo, es más está guapo. a mi servicio. No, todo lo demás está a mi servicio, sí, pero es que yo estoy al mismo Sí, tiempo y en el claro. mismo nivel al servicio de todo lo Sí, demás. sí. Pero Esa es la diferencia la entre el ego y el mayoría ser. no lo Claro, entendemos ni lo queremos. ahí está. Yo me tengo que mover desde el ego, pero desde mi ego equilibrado, para poder interactuar individuo a individuo, experiencia a experiencia, pero tengo que equilibrarlo con mi ser y con la totalidad de quien yo soy, con mis pensamientos, con mis sentimientos, integrados en la conciencia de que formo parte de un sistema y que como formo parte de ese sistema estoy sujeto a las leyes de funcionamiento de ese sistema. En el momento en el que yo me mueva dentro de esas leyes, las cosas irán bien. Entendiendo por bien que no vamos a utilizar la polaridad o no vamos a utilizar los juicios de valor, entendiendo por bien aquello que nos beneficia a todos y que respeta el equilibrio. Y entendiendo por mal aquello que nos distorsiona y nos saca de ese estado de plenitud, de paz, de abundancia y de prosperidad que es la propia definición del cosmos. O sea, vivimos en un cosmos, pero sin embargo generamos caos a nuestro alrededor. Vamos a integrarnos en ese cosmos, porque formamos parte de él. Somos cosmos. Si respetamos esas leyes, y no cuesta ningún trabajo porque es algo natural, es quienes somos, es nuestro sistema de funcionamiento. O sea, lo natural es amar, no es odiar. Ya. Lo natural es sonreír. ¿Qué decíamos antes? Volvemos a lo mismo. Un bebé, cuando tú ves a un bebé, tú lo ves dispuesto a comerse el mundo, te estás sonriendo, con esas ganas de aprender, con esas ganas de vivir, con esas ganas... Eso es lo natural. ¿Por qué nos maleamos? Claro, ahora, a partir de ahí, como nos van adoctrinando, pues nos vamos metiendo en un sistema distinto y vamos creando burbujitas de caos dentro del cosmos. Claro, esas burbujitas tienen que reventar, se tienen que disociar, porque todo desequilibrio tiene que volver al estado de equilibrio. Si nos mantenemos en el estado de equilibrio, las cosas irán fluyendo y entonces tendremos esa vida que todos añoramos, que la felicidad no es una utopía, la felicidad es una realidad, siempre y cuando generemos las condiciones para ella.
igual que hemos generado las condiciones para nuestros pequeños infiernos. Lo que pasa es que cuanto más tiempo, más años y más tiempo lleves comportándote de una manera y pensando de una manera, pues luego, o sea, después es más complicado volver, arreglar todo lo que has ido aprendiendo mal, Sí. ¿no? Has ido aprendiendo mal durante todos esos años. Claro, porque ya generamos costumbre y la costumbre nos ancla en nuestra zona de confort y perdemos esa capacidad de aprender y esa ilusión por la vida. Y en el momento en el que perdemos la ilusión por la vida y las ganas de aprender, ya donde estemos ahí nos quedamos. O sea, lo que estés viviendo es lo que vas a vivir el resto de tu vida. Claro, eso es lo que estamos hablando. Porque no estás generando las condiciones para que cambien. O sea, tú vas a mantener el estado tal cual está, así te vas a quedar hasta que llegue tu hora. Y hay de... muchas cosas que te marcan. Claro. Te marcan. Sí. Por ejemplo, nosotros la juventud que nosotros tuvimos, pues nos dejó totalmente marcado, todo era malo, todo era pecado, aquí hay que obedecer al señorito, aquí esto es porque tú eres pobre, y hacer rico y hay que quitarse el sombrero. Claro, Y pero todas esas volvemos cosas a lo mismo. marcaban. La ley de la responsabilidad. No puedo culpar a lo de fuera, porque al No, ya. final yo soy responsable de mi propia Entonces, vida. después fuimos luchando. Claro, la experiencia que vosotros habéis vivido y lo que a vosotros os ha marcado, precisamente forma parte de vuestros retos. Sí, Son los sí. retos de vuestra vida para que crezcáis. Sí, porque hemos ido luchando, claro, poco a poco. Vuestra generación ha tenido esos retos. Mi generación tiene otros. Y su generación Para tener otro más difícil. tiene otros retos. Y no sé yo en qué pellejo me gustaría verme. Si en el vuestro o en el de ella, ¿eh? La verdad, tal y como están las cosas. Pero forman parte de sus retos. Entonces, cada uno tenemos que asumir nuestro reto. Y en el momento en que lo asumes y miras al exterior como una lección de vida, ya se ven las cosas de otra manera y es cuando podemos avanzar. Eso es el tomar la responsabilidad y tomar la rienda de tu vida y no echar la culpa sino, no, el escenario en el que yo vivo, en el que yo he estado viviendo, en el que sigo viviendo, es justo el escenario perfecto para que yo desarrolle las cualidades que necesito desarrollar. Porque yo cuando nací con unas cualidades más desarrolladas que otras, igual que todos vosotros, cada uno con las vuestras. Y precisamente porque no son las mismas, es por lo que nos podemos ayudar los unos a los otros. Y donde tú eres fuerte, me vas a ayudar a mí, que soy débil. Y donde yo soy fuerte, te voy a ayudar a ti, que eres débil. Y todos juntos creamos la armonía del cosmos. En el momento en que yo, que soy fuerte, te rechazo a ti, que eres débil, ya estoy rompiendo el equilibrio y estoy generando caos a mi alrededor. En ese sentido es lo de seguir las leyes y cumplir las leyes y formar parte del sistema, no porque sino es el funcionamiento. Sí, pero es que la cosa, mi hijo el mayor es maestro, el profesor que por cierto está aquí. Entonces él, dicen que él ha llegado a tener suerte de que ha estado con maestros suyos. ¿Sabes? Entonces los maestros antiguos dicen que esto no lleva buen camino. ¿Entiendes? No lleva buen camino porque se están perdiendo muchos valores, lo que estamos hablando antes. Pero no deja de ser un juicio de valor. Eso del buen camino no deja de ser un juicio de valor. Porque todo esto que se está viviendo... El respeto, no ya en el maestro, sino en la educación. Que estamos ya fallando mucho. Pero fíjate que toda esa crisis de valores está llevando... Tú lo comentabas. Claro, pero todo eso está llevando a un despertar de conciencia que quizás si no hubiéramos tenido esa crisis de valores, no se hubiera dado. Porque hasta que no pierdes lo que tienes, no lo valoras. No te das cuenta, sí. No lo valoras. Entonces, quizás parece que estamos perdiendo muchos valores, pero como el universo se va ganando. Polar, estamos ganando muchos valores en el otro polo. Y al final la vida se va a equilibrar, porque el movimiento entre los dos polos lo que nos lleva es al equilibrio. Quizás necesitábamos esta crisis para dar el salto de conciencia. Los trabajos, Y si no, para valorar el trabajo. claro, y si no antes éramos- todo el mundo renegaba del trabajo. Y si no fuera así, Ya no reniega nadie. Sí, Ya no reniega nadie. claro, sí. ahí está. Entonces, Los años buenos de bonanza. claro, los juicios de valor hay que eliminarlos, porque el juicio de valor no deja de ser
un color desde mi verdad concreta, con lo que yo intento describir algo más genérico. Y volvemos a lo mismo, lo que es bueno para mí no tiene que ser bueno para ti. No deja de ser un juicio de valor. Los juicios de valor limitan la expresión de la vida. Y lo que tenemos que aprender es precisamente a vivir toda esa potencialidad y a abrir para que se pueda manifestar lo que sea más equilibrado en cada momento. Entonces, si yo estoy poniendo el foco aquí, esto no es bueno, ya no estoy permitiendo que se desarrolle. Hay mucha juventud muy buena, lo que pasa es que siempre, yo te estuve escuchando al juez Calatayud, que fue que es el Reina, ¿no? Hablando de que, pero claro, son minorías de niños que le pegan a los padres. Volvemos a lo mismo. Que le pegan a los padres, que son muy Volvemos a lo fuertes. mismo. Pero claro, es una minoría, lo que pasa es que suena mucho. Porque es muy escandaloso, porque es que eso no tenía que ocurrir. Que vayan Porque le han- padres a denunciar a los hijos Porque no le pueden han vivir. dado tantas riendas sueltas, no, Esos no son los los han des- enseñado. Los valores. Esas son las burbujitas de caos que estallan. Claro. Esas son las burbujitas de caos que estallan porque se tienen que equilibrar. Entonces, a veces es necesario llegar justo al extremo opuesto para poder volver otra vez al otro polo. A veces es necesario eso. Y aunque parezca muy escandaloso y muy grotesco, vuelvo a repetir, si no viviéramos eso, no seríamos capaces de alcanzar la vivencia, la cualidad y la comprensión y el aprendizaje de la virtud. Por eso el universo es polar. El universo es polar implica, yo tengo que aprender el miedo para llegar a conocer el valor. Yo no puedo ser valiente si previamente no he conocido el miedo. Claro, porque no sabe distinguir. Y mi no valor sabe darle- va a ser directamente proporcional al miedo que yo haya vivido. O sea, si yo he vivido un poquito de miedo, yo voy a ser un poquito valiente. Pero si yo he pasado mucho miedo en mi vida, como es mucha cantidad de miedo, he aprendido a superar una cantidad de miedo muy grande, por lo tanto voy a ser muy valiente. Y te hace más fuerte, ¿verdad? Claro, y lo mismo pasa con todas las cualidades. A veces tenemos que llegar a experimentar esa violencia extrema para entender que hay que respetar. Son minorías, la verdad. Gracias. Que la vida es sagrada y que merece un respeto. Suena muy grotesco, pero es que es lo grotesco de lo que hemos creado, del egoísmo al que hemos llegado, de esa vivencia tan egoísta. Pero esa vivencia tan egoísta en algún momento despuntará en el despertar del espíritu. Como Por lo mismo. el mal ejemplo de los padres y las madres de ir a los colegios a pegarle a los maestros delante de los niños. Claro, es que exactamente. Son muy pocos, Pero los hay, son muchas cosas. Igual que hay muchas Muy fuerte. cosas buenas. Entonces, la ley de la atención. ¿Dónde pones el foco? Si yo presto atención a la violencia, estoy alimentando la violencia. Entonces, no se trata que de no mirar como si no pasara nada. No es eso, no. Hay que ponerle remedio, hay que ver cómo se gestiona, porque obviamente no podemos matarnos los unos a los otros, pero hay que ver cómo se gestiona. Y en esa gestión es donde nosotros podemos trabajar de una manera o de otra. Podemos trabajar desde el ego o podemos trabajar desde el ser. Trabajar desde el ego es el adoctrinamiento. Y ahora entonces empezamos a tomar medidas de represión para evitar la violencia. Podemos trabajar también desde el ser y empezar a transformar y a educar para que de verdad se asuma y se aprenda de una vez por todas que toda vida merece un respeto. Pero si yo adoctrino de nuevo, van a acatar la orden, pero llegará el momento en que otra vez por otro sitio generen otra situación de violencia y probablemente todavía más intensa, porque como no han aprendido la lección, pues cada vez se hace más gordo, más gordo, más gordo, como una pelota de nieve, hasta que ya sea tan crucial para tu propia vida que tú mismo digas, ostras, y aprendas. Precisamente porque queremos evitar esas situaciones de gran violencia, vamos a gestionar las pequeñas violencias de otra manera. Y la atención. Si queremos que terminen las situaciones de violencia, vamos a poner la atención en la paz, en el respeto. Vamos a trabajar por eso.
empiezo respetándome a mí mismo, poniendo paz en mi interior, porque mientras, como es dentro, es fuera, mientras yo no tenga paz en mi interior, no voy a poder construir paz a mi alrededor. Si quiero que el mundo cambie, tengo que empezar por Por ti. cambiar a mí misma. Por ti mismo, claro. Si quiero que haya más virtud en el mundo, tengo que empezar a alimentar mis virtudes. Y el respeto. Claro, por mí. Pero no tengo que Es que salir... una cosa, ¿verdad? Una cosa es respeto y otra es miedo. Claro, no tengo que salir como un caballero andante al mundo. No, tengo que ser un caballero andante en mi interior. Como es dentro, es fuera. Y a medida que vaya cambiando mi interior, va cambiando mi alrededor. Como antes se decía Y por la mucho, ley de la atracción, hay que tener mucho respeto al padre, sí, respeto sí, pero miedo no. claro, Respeto sí. claro, pero ahí es donde ya está todo esto que hablamos del Claro, y lenguaje. últimamente estas generaciones que hay ahora le han perdido el respeto a los padres. Claro, que volvemos a lo nosotros mismo, nos hemos pasamos tenido de un extremo a otro. Sí, Porque tanta a vuestra tolerancia. generación realmente lo que decimos, no os enseñaban, os adoctrinaban de manera muy intensa. Sí. Entonces, tú no aprendías el respeto, Papá, ¿por qué? Porque aprendías lo a digo yo. acatar una Porque lo orden. digo yo. Y Claro, punto. exactamente. Papá, ¿eso por qué? Porque lo digo yo. Ahí va, Y como aprendías a soy acatar tu, y una como soy orden. tu padre, tenga o no tenga razón, como Exactamente. soy tu padre tengo razón. Claro, y entonces, ¿qué pasa? Nos vamos al Sí. otro polo. Es Como verdad. yo he aprendido a acatar órdenes, pues ahora no acatamos ninguna. Es verdad, es Bueno, verdad. Esto, ¿lo puedo llevar? Sí, sí, por favor. Que- Eso para vosotros, ¿Por qué no que me sirva un la, poquito de... ¿cómo la de Diana hizo? Sí, Diana, tengo el boli allí, ahora te lo... ahora Bueno, lo- pues, Muchísimas gracias muy bien, por me ha venir. gustado. Dios te bendiga. a vosotros. Dios te bendiga. Repetimos, Dios os ¿verdad? bendiga. Hombre, Y ojalá que podamos compartir más momentos como este, que no solo hable yo, que hablemos todos, Ay, sí, porque sí, sí. aunque yo ponga en marcha la pero es charla, que escucharte a ti es un encanto. ¿me Oye, entiendes? bueno, muchísimas gracias, aunque yo ponga en marcha la charla, Un lío, de verdad mi deseo o mi deseo y mi objetivo es que sea un poco como una mesa redonda, donde, aunque yo lance el tema y hable un poquito y lo abra, pero que aportemos todos, porque yo me enriquezco igual que vosotros. De todo lo que vosotros me comentáis, me lo aportáis a mí. Por la Y yo vivencia, por la crezco, vivencia, ¿no? crezco Por la en la medida que vosotros vais creciendo aquí. Y esta vivencia es una vivencia compartida, fijaos que he estado sentada aquí con vosotros, no he estado de pie ni en lo alto de un estrado, porque como uno más de vosotros, es algo que de corazón a corazón Qué bueno. se intenta vivir. Y si así lo habéis sentido, pues de verdad, feliz. Pues nada, el próximo día Sí. yo también me apunto, ¿eh? Pues cuando queráis, seguiremos organizando.